En la historia de la literatura nos corresponde detenernos en la novela contemporánea. Ya estamos empezando a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, donde también tomaron mucha fuerza algunos autores latinoamericanos que se llamarán específicamente autores del boom latinoamericano a nivel literario, y entre ellos, pues de los más conocidos tal vez para nosotros será García Márquez. Eso será un tema que veremos más adelante. Ahora nos corresponde terminar de ver este proceso histórico literario, sobre todo en Europa. La literatura contemporánea viene a ser una respuesta a la búsqueda de ese alejamiento de los objetivos. Recordemos que veíamos los otros movimientos literarios tales como el simbolismo, el naturalismo, el mismo romanticismo, buscaban en cierta manera alejarse de la realidad objetiva, de lo real, del mundo de los hechos. Ahora, en ese modelo de literatura contemporánea, la importancia se va a dedicar sobre todo en el tema emocional o mental o psicológico, combinándolo con el realismo, y el centro es el sujeto. Por eso el subjetivismo va a ser una parte muy importante de este estilo de escritura, y también las emociones, es decir, el aspecto psicológico de los personajes que protagonizan las obras de este periodo literario. Algunos autores, vamos a hacer algunos muy brevemente, sin detener en aspectos de su vida ni nada por el estilo. Uno de ellos, tal vez de los más sobresalientes y conocidos, Franz Kafka. Lo ubicamos entre 1883 y 1924. Conocemos ya varias obras de él, entre las cuales La Metamorfosis, Padre, que los estudiantes de grado 11 se han dedicado a ella, y nos hemos encontrado con el estilo de escritura de Kafka. En La Metamorfosis pues vemos toda la simbología, ¿no?, del ser humano, que en algún momento se puede convertir en una bestia, puede llevar su proceso evolutivo en un retroceso inexplicable, ¿no?, también en torno a ese sentido de la existencia humana. Los textos de Kafka están rodeados en muchos momentos de simbología, tales como precisamente la metamorfosis, de expresión de los pensamientos y las preocupaciones propias del ser humano, sobre todo aquellas que lo golpean, que lo chocan o que lo inquietan, y que desde luego como consecuencia traen el sinsabor de la vida, el sinsentido y ese sentimiento de angustia que rodea la vida del hombre. Esto pues se va a expresar sobre todo en personajes que encuentran la imposibilidad de relación con ellos mismos, con los otros y con las instituciones. Cuando hablamos de instituciones estamos hablando de la misma familia, de la comunidad, de la sociedad. Personajes de los textos son precisamente así, ¿no?, como el protagonista de una de sus obras maestras, La Metamorfosis. Entre sus obras más destacadas pues encontramos El Castillo, El Proceso, América, La Colonia Penitenciaria, La Metamorfosis y Carta al Padre. Estas últimas obras que ya conocemos de mano. Virginia Woolf. Nos ubicamos en Inglaterra en el periodo entre 1882 y 1941. Esta escritora lo que busca prácticamente es renovación e innovación de la literatura. Y el hecho de que una mujer busque toda esta revolución también va a ser un momento, digamos, caótico para la literatura. Su corriente la han denominado los estudiosos la corriente de la conciencia. ¿Por qué? Porque en sus obras es muy común eh, que se distingan, por ejemplo, los saltos en el tiempo, las cuestiones que no tienen de pronto una explicación o un sentido, la ampliación y la reducción de instantes descriptivos. Muchas veces nos encontramos con preguntas sin respuestas dentro del texto, e incluso sin cerrar o sin un desarrollo lógico secuencial. Le combina la prosa lírica, es decir, que su escrito en prosa, su novela, va a tener siempre un tono lírico, un tono poético. Su obra más destacada es La señora Dalloway, donde está un día solamente en la vida de Clarissa Dalloway. Ese día y en esa obra profundiza las emociones y las reflexiones interiores y propias de la conciencia del personaje principal de su texto. Nos tendríamos que detener entonces un poco en la obra de Marcel Proust entre 1871 y 1922 y de James Joyce entre 1882 y 1941.
De Proust podríamos decir de su obra más importante, En busca del tiempo perdido, es una obra de 7 tomos, pero es muy interesante porque profundiza la introspección, es decir, aquellos aspectos internos del ser humano expresados en los cambios de tiempo y espacio. Y usa mucho el tema de la memoria, del recuerdo pasado y cómo ese pasado se puede conectar en algún momento con el presente. De James Joyce podríamos destacar su creatividad y su conexión y conocimiento de los clásicos griegos. Su obra maestra precisamente tiene un nombre muy particular para el mundo griego y se titula Ulises. Es una obra de 18 capítulos y la particularidad es que a pesar de su extensión, lo único que narra es un día en la vida de Leopoldo Bloom y Stephen Dedalus, quienes caminaban por las calles de Dublín, en Irlanda, se pierden en los cementerios, en las tabernas, en los museos, y durante la narración se van contando aventuras rodeadas de figuras mitológicas y de monstruos. Más o menos lo que busca este autor, a raíz de su conocimiento de la cultura griega, es hacer un paralelo, un parangón comparativo entre el antiguo héroe griego, que tenía las características de ser valeroso, de ser fuerte, contra, digamos, una especie de antihéroe moderno, el héroe moderno, una persona común y grotesca. Se me viene aquí a la memoria las definiciones que muchas veces el gran Roberto Gómez Bolaños, el conocido como nosotros Chespirito, hacía de lo que era un héroe, expresando en la figura de Chapulín Colorado, ¿no? Cómo era un ser tan común, temeroso, pero precisamente ahí radicaba eh, la valentía y el heroísmo, en que podía sacar de todas sus debilidades grandes fortalezas. De este movimiento literario contemporáneo del siglo, entre el siglo XX y el siglo XXI, nos toca destacar también el existencialismo literario, que esta palabra pues es muy amplia y es una corriente de pensamiento no solamente en la literatura, sino también sobre todo en la filosofía. Uno de los grandes ejemplos es el conocido Albert Camus o Albert Camus, con su gran obra El extranjero, pero tiene otras obras también muy interesantes que incluso nos traen a colación situaciones reales de la existencia humana como la que estamos viviendo actualmente, y esa es su obra La peste. Si hablamos un poco de Camus, primero ubiquémonos entre 1913 y 1960. Sus dos grandes obras, como hacíamos colación hace un momento, El extranjero y La peste. Los problemas que toca son problemas netamente humanos que rodean la existencia del hombre cotidiano, pero sobre todo el tema de lo absurdo, del sinsentido y el sabor de la existencia es su tema favorito. Y El extranjero precisamente es eso, ¿no? La narración de la historia de un personaje que no se halla en el mundo, que no se encuentra, que no se siente parte de él, de ahí el título, El extranjero, y digamos que es la expresión del ser humano contemporáneo que no encuentra una razón lógica para vivir, ¿no? Recordemos que este tipo de literatura y de filosofía surge sobre todo posterior a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando el después de 1945, después de esas grandes aberraciones, esas pérdidas humanas, esos excesos, llevaron a reflexiones sobre el sentido de la existencia. Desconectándonos entonces del existencialismo literario, tendríamos que pasar a lo que se denominó el grupo Beat. El grupo Beat era una corriente literaria un poquito más liberal y un poquito también incluso más desordenada. El grupo Beat pues rodeó otras masas como por ejemplo el movimiento hippie. Tenemos de esta literatura expresiones como la de Jack Kerouac con su obra En el Camino, de William Burroughs, El almuerzo desnudo, otra obra donde nos encontramos con textos de liberación mental y desarraigo, ¿no? Desconexión del mundo. Eh, ¿Y por qué? Porque su gran influencia son precisamente las filosofías orientales, tales como el confucianismo, el budismo, la meditación. Este tipo de reflexiones llevaron a influenciar este estilo de escritura, donde fundamentalmente queda claro que el ser humano está en una continua búsqueda de huir del mundo técnico, del mundo capitalista, del mundo mecanizado, del mundo mercantil. Por eso este tipo de escritores de este movimiento consideran que la finalidad básica de la existencia del hombre tiene que ser conocerse a sí mismo, el autoconocimiento y el regreso a la experiencia vital primaria y al contacto directo con la naturaleza, porque el hombre
no solamente es parte de esta naturaleza, sino que es la naturaleza. A este estilo de pensamiento, entonces, como les decía hace un momento, van a pertenecer muchas manifestaciones, como por ejemplo las manifestaciones en favor de la liberación de la mujer, de los derechos de las negritudes y el movimiento hippie. La nueva novela en Francia. La nueva novela en Francia hace parte de las expresiones literarias contemporáneas y tocan más por el tema del realismo o el objetivismo. No se ciñe tanto por las tradiciones literarias, sino que más bien convierte los objetos y los lugares en el centro de las novelas, no tanto las personas, ¿no? Son las cosas y los lugares. Van a estar por encima de los personajes, como conocemos en la novela tradicional. Expresiones de este tipo pues las tenemos en escritores como Alan Robert Grillet y Nathalie Sarraute. Una nueva forma de narración, ¿no? Con métodos cinematográficos. Entonces, aquí lo que va a importar más es la acción que la psicología o que el pensamiento, la introspección del personaje. Va a ser más el hecho, el acto y el espacio por el que está rodeado y los objetos que condicionan ese hecho lo que va a venir a importar. Ya en Rusia encontramos también Alexander Solzhenitsyn con su obra El archipiélago de Gulag, donde narra las injusticias y las penurias en tiempos de guerra en un campo de concentración ruso, eh, haciendo alusión al mando de Stalin. Y finalmente, ya los últimos rasgos de literatura europea del siglo XXI y las nuevas tendencias, pues nos van a hacer encontrarnos con algunas temáticas muy particulares. Lo primero, los textos y las expresiones literarias van a estar rodeadas de un ser humano que tiene una nueva forma de relacionarse con el mundo y con la tecnología que lo rodea y que está por doquier. Un segundo tema muy recurrente en este estilo de literatura va a ser la crisis ecológica. También la influencia de los medios de comunicación, especialmente con la red y con los distintos medios noticiarios, ¿no? Cómo la manipulación de la información, cómo esta información condiciona la existencia del ser humano. La dependencia y la relación entre el hombre y la máquina, ¿no? Cómo el ser humano poco a poco ha venido a depender de muchas maquinarias dentro del contexto de su vida cotidiana. Y finalmente, no menos importante y mucho más hoy en la actualidad, pues la influencia en la vida humana del Internet, cómo esta red va condicionando comportamientos, actitudes, va cambiando los modelos de comunicación y los modelos de relación entre los seres humanos. El género, desde luego, predominante en este estilo de literatura, pues va a ser el género de ficción o de ciencia ficción, sobre todo en esos textos apocalípticos que anticipan tragedias ecológicas o manifestaciones del final de los tiempos. Esto es lo que corresponde a la literatura contemporánea y a los últimos vestigios de nuestra era en cuanto a expresión literaria en Europa. Como les digo, esto va a influenciar a muchos escritores latinoamericanos que tuvieron contacto con estos estilos, entre los cuales se destaca, por ejemplo, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, entre otros. Espero entonces este tema quede claro y nos sirva para avanzar y para confrontar con los temas que ya llevamos en la línea cronológica de la historia de la literatura.